Órbita TV, Canal 25. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlo saludar en este martes 19 de febrero del año 2019. Esta noche, como lo prometimos, está con nosotros el licenciado Luis Cardenal. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y con él vamos a estar conversando sobre tópicos de la realidad nacional, sobre todo las señales que están esperando de parte del presidente electo y de qué manera este Tratado de Libre Comercio con Taiwán está afectando al sector azucarero con estos contratos a 2 años que prácticamente van a dejar en el país, en tierra, más de 3.000 contenedores que iban con azúcar para Taiwán. Ya están rotulados, ya están empaquetados y el gobierno, entre Cancillería y el Ministerio de Economía, no entienden por qué terminaron este Tratado de Libre Comercio y cuáles son las implicaciones de las decisiones políticas que tomaron. Muy buenas noches, don Luis, qué gusto para mí saludarlo. Un gusto, José Luis. Muy buenas noches a los estimados televidentes. Cómo no. Importante poder conversar con usted en esta oportunidad y le agradezco el tiempo que hace para venir y conversar con nuestro auditorio. Muchas gracias, don Luis. No, un gusto. Cómo no. Amigos televidentes, transmitimos a través de Facebook Live con el usuario Órbita TV. Sus comentarios, sus preguntas para el licenciado Luis Cardenal serán bien recibidas y yo se las voy a trasladar a él y vamos a tratar de irle esclareciendo. Don Luis, yo quiero, antes de entrar en política, celebrar lo que se ha conocido esta semana en donde su tío o su primo le han restablecido el derecho canónico y va a poder dar misa don Ernesto Cardenal en Nicaragua después que Juan Pablo II lo suspendiera. Sí, es una buena noticia. Este es un primo hermano de mi papá, que además de sacerdote era poeta. ¿Cierto? Hizo un experimento social en las islas de Solentiname, en el Gran Lago de Nicaragua, donde fundó una comunidad que durante mucho tiempo funcionó muy bien, pero que a medida que fue creciendo y llegó la revolución sandinista en su primera etapa, pues a él lo llamaron a ser ministro de Cultura y la comunidad pues empezó a tener algunos problemas con su ausencia. En la visita del Papa en el año, creo que fue 1983, sí, en donde fue mal recibido por los sandinistas y cometieron una serie de irrespetos y de faltas de educación, lo muy menos, hasta insultos en otros casos. El Papa, cuando fue recibido en el aeropuerto, él se puso de rodillas reconociendo la autoridad eclesiástica del Papa y el Papa le llamó la atención y lo regañó. Y les dijo a los que estaban en aquel entonces ahí que no era compatible la participación política de un sacerdote o un religioso con la participación política con su vida religiosa. Entonces quedó suspendido en sus atribuciones. ¿De por vida era? Pues sí, cuando se hace, hasta que no haya una enmienda, esto no cambia. Pero él se volcó a sus estudios, se arrepintió de esa participación, se ha vuelto un crítico acérrimo de la dictadura de Ortega y se concentró nuevamente en recuperar la espiritualidad, y el Papa ya en sus últimos años, porque creo que debe tener arriba de 90 y pico de años, le reconoció su esfuerzo y lo ha vuelto a reinstaurar como sacerdote. Entiendo. En su familia hay otros sacerdotes como Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sí, él es primo mío. Es primo suyo. Es primo mío. Y hay otros sacerdotes en otras instancias. Tenemos una familia en donde hay varios sacerdotes. Pues Dios nos ha bendecido con eso. Qué bueno. Y una familia que tiene entre sus miembros sacerdotes también es bendecida por el amor del Señor y de la Virgen María. Eso esperamos hacer méritos. ¿Cómo no? Todos los días. Don Luis, el 3 de febrero la población, a través del voto directo y la decisión del soberano, decidió que Nayib Bukele fuera nuestro gobernante del 2019 al 2024. Han pasado un par de días y la NED ha tenido a bien a exhortar al nuevo gobierno a incluir a todos y felicitar al presidente electo. Sí, nosotros el día siguiente de las elecciones, primero quizás empezar diciendo de que preveíamos
que Nayib Bukele iba a ganar. Lo que no preveíamos era que iba a ser en primera vuelta por un margen tan abultado, con unas diferencias tan grandes con los otros partidos. Esto a pesar que las encuestas así lo señalaban. Pero habían otros componentes del análisis, como era el trabajo territorial, como eran las presencias de los candidatos en diferentes ámbitos, que hacían pensar que si bien Nayib Bukele estaba arriba e iba a ganar, pues que la contienda iba a ser un poco más competitiva. El día lunes, cuando ya se sabían los resultados, en la mañana nosotros hicimos un comunicado y felicitamos al presidente electo. Le extendimos la mano, le dijimos que estamos en la mejor disposición de apoyarlo, que entendemos que si al presidente le va bien, al país le debería de ir bien, y si le va bien al país, pues todos los salvadoreños vamos a estar contentos. Y nosotros como empresarios entendemos también que no puede haber una empresa sana en una sociedad enferma, que las empresas se nutren de la población, del bienestar de la población, de la capacidad adquisitiva de la población, del hecho de que exista demanda por nuestros productos y nuestros servicios. Y en ese sentido estamos, no solo por convicción, sino también por conveniencia, estamos en la mejor disposición de ayudarle al presidente a que tenga éxito en resolver los problemas nacionales. Interesante. Ustedes han estudiado el plan Cuscatlán, que ahora es un plan de gobierno. ¿Consideran oportuno el involucramiento de la empresa privada con esos socios públicos privados que quiere impulsar el presidente electo? Así como esos grandes megaproyectos como el tren, como el aeropuerto, el desarrollo de la Franja Norte, la Franja del Pacífico, que son proyectos insignias que han generado una gran expectativa y por lo cual los salvadoreños han votado por él y esperan su realización. Mire, yo no lo leí porque tenía 1000 páginas, pero sí me tomé el tiempo de escuchar la presentación que él hizo. Y la escuché 2 veces para entenderla lo mejor posible. Hasta donde nosotros, y estamos haciendo un trabajo de lectura y de organización del plan, o sea, poniendo las medidas que son deseables, viables y realizables, las medidas que son deseables pero que son difíciles que se puedan realizar ante la actual situación financiera que enfrentará el nuevo gobierno, y las terceras medidas que consideramos no son convenientes o no son buenas para el país. En ese trabajo estamos. Hoy en la reunión de Comité Ejecutivo de la ANEP, le dimos la primera pasada. Son 18 temas divididos en tres áreas, y creemos que ese plan necesita bastante más trabajo. ¿Por qué? Porque pareciera, en la apariencia, que fue realizado por un equipo de personas que trabajaron y después unieron sus trabajos, y hay algunas cosas que se repiten en un pedazo y vuelven a repetirse en otro y vuelven a repetirse después posteriormente al final. El plan, no lo hemos terminado de ver, pero creemos que hay muchas cosas que no se van a poder realizar, por lo menos en la manera en la que están planteadas, porque no hay recursos para poderlo hacer. Y no solo no hay recursos, sino que difícilmente se puedan conseguir los recursos suficientes para poderlo ejecutar en el periodo de 5 años que le va a tocar gobernar. Entonces, así las cosas, el siguiente paso será cuando nos reunamos con él, porque tenemos una reunión pactada. El día de ayer me dijo que no esta semana, sino que la siguiente, porque la próxima semana va de viaje a Estados Unidos, y vamos a podernos reunir a conversar acerca de esto. La idea nuestra es analizar bien su programa, tener opinión acerca de su programa, sugerencias, apoyos donde se los podamos dar, y ofrecerle alternativas en base a los trabajos que nosotros hemos realizado en los diferentes ENADES desde el año 2000, donde hay una riqueza de propuestas. El capital humano, ¿cierto?
Capital humano fue la del año pasado, Sí. digamos, que es sumamente importante, pero todos los ENADES son como desarrollo de temas que necesitan profundizarse. Y entonces todos los años se va construyendo una propuesta en donde en casi cualquier tema uno puede encontrar propuestas de solución a los problemas nacionales en los ENADES anteriores. Entonces, haremos eso y Dios mediante tendremos una reunión de trabajo productiva donde podremos contribuir para él y su gobierno con algunas soluciones a, como digo, problemas que afectan a todos los salvadoreños. Hay algunos emisarios del gobierno de Nayib Bukele o el equipo Team Nayib Bukele, porque todavía no conocemos quiénes van a ser sus colaboradores más cercanos, ya han comenzado a matizar, decía el doctor Héctor Dada anoche, en el sentido que este plan Cuscatlán no es para 5 años, puede ser para 10, puede ser para 15, es una hoja de ruta, y así algunos organismos multilaterales en las primeras reacciones o las primeras visitas que él ha tenido son representantes que han comenzado a ofrecer préstamos y también interés como inversionistas en la concreción de estos proyectos que parecen ser unas ideas fuerzas de su campaña, porque esas eran ideas, ¿no? En donde la población ha creído en él y esperaría pues los resultados. Lo que sí hay que enfatizar, José Luis, es el hecho de que El Salvador se encuentra en un nivel de endeudamiento al límite de lo que es sostenible. Todos los organismos internacionales con los que hemos conversado, y la semana pasada hicimos una visita a Washington, donde nos reunimos con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro, gente de la Casa Blanca, el BID, el Banco Mundial, todos. Cuando uno les pregunta, miren, ¿y cuál cree usted que es el nivel de endeudamiento máximo al que puede tener un país como El Salvador? Todos hablan del 70%. 70% con relación al PIB. Nosotros ya estamos en el 74%. Eso significa que no hay mucho espacio para seguirse endeudando si las condiciones se mantienen como están. Para podernos endeudar y para que nos presten más dinero en condiciones favorables, la economía tendría que reactivarse y empezar a crecer a niveles de 4 o 5% de manera sostenida. Entonces podríamos hacer que el endeudamiento fuera menos grave o menos importante. Pero así como están las cosas y lo que se tiene proyectado para el próximo año, no hay espacio de más endeudamiento. Entonces, que vengan organismos a ofrecer más créditos o más préstamos, pues tiene un alto riesgo. Acordémonos, por ejemplo, que en el caso de Argentina, sí, para los que se recuerdan de la crisis argentina, hicieron el corralito. Con Miguel Cabal. Cuando Argentina llegó a 72% de endeudamiento. No digo que eso vaya a suceder aquí ahorita, pero tenemos que tener ese cuidado, porque nosotros además somos una economía dolarizada donde no tenemos la posibilidad de jugar con la impresión de moneda, de moneda que es como una especie de bumper o shock absorber. Son las reservas. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que si se van a hacer algunos de estos proyectos, quizás debería de empezarse a buscar una nueva modalidad, como es los asocios públicos-privados, donde vienen inversionistas privados, se asocian con el Estado pone una parte de lo que se necesita para llevar adelante la obra y los inversionistas nacionales o extranjeros ponen la capital, el capital o el know-how o la experticia, claro, de cómo hacer estas cosas. Digamos, vamos a ocupar un ejemplo de algo que es deseable, que sería bueno y que se ve difícil de poderse hacer en las actuales condiciones y circunstancias. El tren, que él habló. A todos entusiasma un tren. Claro, imaginémonos que nuestra carga, nuestras cosechas,
pudiéramos moverlas en tren y no tener que utilizar las carreteras. Eso desahogaría el tráfico, desahogaría las carreteras, ahorraría energía, sería bueno para el medio ambiente, para combatir la contaminación y daría más eficiencia y más competitividad al tener costos más bajos. Pero hacer un tren en los 300 kilómetros que habló el presidente electo cuesta bastante dinero, que creo no lo tiene contabilizado, o sea, no tenemos ni siquiera un estimado de cuánto sería. Y considerando de que este gobierno ha entregado títulos de propiedad en buena parte de la zona por donde pasan los rieles del tren, significaría que habría que invertir todavía más en buscarle una ruta alternativa al tren, o volverle a comprar las propiedades que se les dio a estas personas para poder pasar por ahí los rieles y que el tren pase sin ningunos problemas de seguridad para la gente que está alrededor. Entonces, ¿cómo podría hacerse eso? Pues yo creo que podría hacerse un proyecto con un asocio público-privado, buscando a un inversionista extranjero que domine esa industria, que tenga, digamos, tal vez algún equipo que haya movido, que haya cambiado en algún lado, y que allá ya es, digamos, equipo de segunda, pero aquí sería el equipo de primera. Claro. para poder implementar ese tipo de obras. Interesante. Cuando uno lee el plan Cuscatlán, ve que las fuentes de financiamiento son 3. En un principio, estos asocios públicos privados, donde el sector privado podría participar con un 80% del capital que se necesita para la inversión. Después vendría una contraparte del gobierno central a través del presupuesto, y un 2% de las alcaldías, de donde van a hacer estos proyectos de nación. El punto es el siguiente: ¿cómo se puede iniciar a crear un proyecto nacional como el presidente electo lo está concibiendo? Porque parece ser que él ya está claro que esto va. Y cuando uno mira a Centroamérica, mira a Panamá, cómo ha ido incrementando sus líneas o las estaciones, y mira a México, y aquí en San Salvador nos recordamos que en el 97 Mario Valiente hizo una visita de observación a lo que es el tren acá en Los Ángeles, y existía algún estudio de factibilidad. En principio sí, el país podía tener la capacidad para ese tipo de tecnología y ese tipo de inversión en la parte pública. Yo le pregunto a usted, ¿se puede soñar o es algo, como decía el Faro, entre ventanas y espejos? Bueno, yo creo que soñar es importante, porque soñar abre la mente a la creatividad, y la creatividad es la mayor, digamos, la mayor ventaja competitiva que tenemos los seres humanos sobre todas las otras especies, el poder tener una mente, un raciocinio, una capacidad creadora. Pero obviamente no solo es soñar, sino que también es poder llevar adelante la ejecución de ese sueño, llevarla a convertirla en realidad. Hay algunas cosas que creo que hay que considerar. Por ejemplo, Panamá tiene una ventaja importantísima. Tiene los ingresos del canal. Esa es una renta permanente que está pasando por ahí. Panamá tiene o ha tenido hasta ahora estabilidad política. Esa estabilidad política le ha permitido ser un centro financiero de calidad mundial. O sea, en Panamá creo que hay más de 100 diferentes bancos. En Panamá hay un sistema jurídico en donde están registrados, para beneficiarse por el paso del canal, están beneficiados las flotas marinas más grandes del mundo, que tienen bandera panameña y pagan recursos. El sistema jurídico panameño, quizás algunos lo conocen por el escándalo de los Panama Papers, sí. pero digamos, ese es el lado feo que se ha comunicado. Pero en Panamá hay una gran cantidad de empresas, sociedades anónimas, etcétera, que también le generan anualmente un ingreso. Y quizás lo último es que Panamá ha estado creciendo
a niveles de 6-7% en los últimos años. Ha tenido crecimientos sostenidos muy buenos. Entonces, claro, Panamá tiene dinero con que invertir, tiene socios o inversionistas interesados en invertir ahí, tiene recursos para poder invertir, para poderse endeudar a largo plazo, no tiene una deuda como la que tenemos nosotros. O sea, que se dé en Panamá, hay que ver las circunstancias, compararlas con las nuestras, y hay una abismal diferencia entre Panamá y nosotros. ¿Que debemos aspirar a eso? Sí, debemos aspirar a eso. Y por eso es que nosotros hablábamos desde un inicio, ya hace varios años, de que aquí lo que se necesita primero, antes que nada, es una visión de nación. Es decir, que todos acordemos cuál es el país que queremos, bajo qué reglas lo vamos a desarrollar, y empecemos todos a trabajar en la misma dirección, jalando la carreta en esa dirección. Porque una de las mayores plagas o maldiciones que nos ha caído es el hecho de que aquí entre los salvadoreños nos ponemos de acuerdo. Tenemos más de 30 años de estarnos peleando entre nosotros. Antes nos matábamos por pensar diferente. Gracias a Dios esa etapa fue superada. Pero ahora vemos la tremenda polarización, la tremenda división social, cómo en las campañas políticas se usa la lucha de clases todavía como un instrumento mercadológico, y eso va generando en la sociedad un problema serio, donde a veces no nos podemos ver de los unos a los otros como hermanos salvadoreños que vivimos en un mismo país, que deseamos compartir un mejor futuro, sino que nos vemos como enemigos o como lo muy menos adversarios. Entonces, si aquel va a hacer cualquier cosa, aunque sea bueno, yo me voy a oponer porque él lo propuso, y porque si a él le va bien, entonces significa que yo voy a tener, tal vez con mis simpatías políticas, voy a tener que pagar las consecuencias en las próximas elecciones. Como revanchismo. Pues no, revanchismo es otra cosa, pero digo, aquí, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, un buen proyecto político? Se habló de lo que propuso, que en paz descanse, Mario Valiente. Ok. ¿Y quiénes se opusieron? Bueno, alguna gente se oponía del mismo partido, pero se oponía gente del otro partido. ¿Por qué? Porque decía, si Arena hace un tranvía y eso resuelve el problema del tráfico en San Salvador, entonces Arena se va a llevar ese crédito, y entonces Arena va a ganar las próximas elecciones y yo la puedo perder. Lo mismo si lo hubiera hecho el otro. Pero recuerdo, porque lo estuvimos discutiendo ahorita en este viaje en Washington, de cómo una de las inversiones más necesarias que tenemos ahorita, por ejemplo, es el anillo periférico. ¿Por qué el anillo periférico? Porque ustedes no me dejarán mentir, los estimados televidentes, de que ahora transportarse 3 kilómetros de distancia en el mismo San Salvador son cosas de media hora, 45 minutos, 1 hora, porque hay tráfico a todas horas del día y de la noche. ¿Verdad? Quizás ya en altas horas de la noche baja, pero uno sale a las 6 de la mañana y hay tráfico, ¿verdad? Antes a las 6 de la mañana... Pues, hoy tráfico y accidentes. Tráfico, accidentes, muertes de accidentes, etc. Entonces, ¿qué se pensaba? En la época de Paco Flores. Paco Flores trató de hacer un anillo periférico, que fue inclusive estudiado por una empresa israelita que iba a descongestionar, o antes de que se congestionara la ciudad, se iban a ofrecer alternativas. Un anillo periférico, ¿qué puede hacer? Bueno, nos va a dar más tiempo, va a bajar la contaminación, va a hacer que gastemos menos en combustible, y además lleva el desarrollo a las ciudades que están alrededor. Y entonces ya no tenemos que tener todo en San Salvador, sino que podemos ir desarrollando el resto del país. Parte de ese anillo periférico es la de Diego Alfín, ¿verdad? La Monseñor Romero, sí, que esa era parte, pero se hizo un pedazo y quedó ahí. La otra es allá por donde está el monumento a Shafiq Handal, que se va a salir, sí, estamos hablando de que conecta a Quesaltepeque, a Popa, sí, Inejapa, es Redondel Integración. Ese mismo.
Ahí era otro pedazo. ¿Pero por qué se paró? Bueno, recuerdo que en aquel entonces salieron los grupos ambientalistas asociados al FMLN diciendo de que se iban a cortar unos árboles y que entonces eso iba a causar una catástrofe. No, y la ansiedad por los derechos de vía. Pero eso tenía solución. Lo otro no, porque empezaron a bloquear las calles, empezó a que eso lo amarraron a otras negociaciones en la Asamblea Legislativa y total, un proyecto que era bueno para el país no se realizó. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner de acuerdo. Porque si lo hace el uno está mal y si lo hago yo está bien, pero el otro se opone. Y esa división social, esa lucha intestina que permanece con nosotros en la sociedad salvadoreña desde antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, no la hemos podido resolver. Entonces El Salvador, mientras no resuelva esto, va a estar condenado al subdesarrollo. De acuerdo, y ser los últimos en Centroamérica. Don Luis, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando volvamos, entramos de lleno a las señales que está dando el presidente electo con este discurso que dio en la Plaza Morazán. Habló de las ICIES y de cobrar los 37.000 millones de dólares, que eso lo va a hacer. Y desde ahí quiere sacar dinero para sus proyectos. Luego vamos a conversar sobre cuáles son las políticas públicas que quiere impulsar el presidente electo, en donde la Asamblea Legislativa ha generado un debate y Arena y el FMLN coinciden en no apoyarlo. Algunos diputados sí. Volvemos con las valoraciones de Luis Cardenal. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Porque cada domingo es un tema interesante. Invitados especiales, lo que tú necesitas saber. Aquí, verdaderamente que la pasamos genial. Todos los domingos, de 8 a 9 de la noche, por las multiplataformas de Grupo Órbita. Recuerda sintonizar La Velada, sin filtros, solo por Órbita FM 95.3, Órbita TV, Canal 25, lapagina.com.sv. Recuerda que para crear un cambio en la sociedad, debemos iniciar por nosotros mismos. La Velada, el lugar donde se habla sin filtros. Lo que impacta a El Salvador y el mundo, impacta primero en lapagina.com.sv. El periódico digital que unifica todas las noticias nacionales y globales. Actualizado minuto a minuto y antes que ningún otro. Lapagina.com.sv, el nuevo referente informativo de El Salvador. Lapagina.com.sv, más rápido y veraz. Esto es Órbita TV, por la red orbitatv.com y en señal abierta por Canal 25, Órbita TV. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por continuar con nosotros en el estudio. El presidente de la NED, por favor, comparte este enlace. Queremos llegar a más personas. Transmitimos en vivo desde los estudios de Órbita ubicados en la colonia Escaló. Don Luis, ¿cuáles son las señales que está mandando el presidente electo desde que se proclama ganador de estas elecciones con un rotundo cantidad de votos, un apoyo popular insuperable, y va a la Plaza Morazán dentro de la militancia del Partido de Nuevas Ideas, gana cambio democrático, y dice: vamos a cobrar los 37.000 millones de dólares que Salvador Arias hizo una cuenta con una regla de 3, sumando desde 1989 hasta la administración de Elías Antonio Saca, y dijo: esta es la cantidad que se ha robado del Estado. Y él dice: la vamos a cobrar y ese dinero nos va a servir para nuestros proyectos. Entonces la población dice: devuelvan lo robado, y genera una serie de expectativas en donde
menciona que la CICIG va en busca de los que deben ese dinero o de los que se tomaron ese dinero. Bueno, habrá que ver qué tanto era todavía la euforia y el entusiasmo de la campaña y qué tanto era un mensaje presidencial. Nosotros, se lo hemos dicho, no tengo ningún empacho en decirlo aquí, le hemos dicho de que la campaña ya terminó y que fue una campaña muy dura, fue una campaña donde se dijeron muchas cosas que no deberían de haberse dicho y que se trató a mucha gente de una manera que no debería de haberse tratado, inclusive a él, ¿verdad? Creo que, por lo menos en mi memoria, y tengo ratos de estar viendo campañas políticas, no había visto una tan sucia como esta. A él mismo lo acusaron de hacer un video. Correcto. Y se dijeron miles de cosas. Los insultos entiendo que ya terminaron. Y a esto me refería en el episodio anterior, donde decía yo de que aquí hay que unificar a la sociedad. La campaña quedó atrás. Eso hace un presidente, ¿no? Unir a un país. Es que debe de pasar de ser un político a ser un estadista. Porque ahora ya no es un candidato de un partido político, ya no está representando solo el sector que lo apoyaba, sino que ahora está representando a todos los salvadoreños. Es el presidente de todos los salvadoreños. Y así se tiene que comportar. Entonces es importante que mande las señales correctas a todos los sectores para que en primer lugar se le dé a él el espacio, el beneficio de la duda para que pueda empezar a trabajar e implementar sus proyectos y su visión de gobierno. Porque si se siguen mandando señales de que el pleito continúa, la gente no baja la guardia. Y lo que va a hacer es va a ver cómo se hace para impedirle o sabotearle o oponerse a las cosas que él quiera hacer. Y eso no es bueno. Por más que diga de que controla las redes sociales y que va a gobernar porque el pueblo le ha dado el mandato y que el pueblo va a castigar a los que se opongan, de aquí a la próxima elección faltan todavía 2 años. Y de aquí a la próxima elección cuenta, digamos, con 10 diputados y algunos otros que se le vayan a sumar para algunos proyectos. Pero si él empieza a alienar a toda la oposición y a golpearlos y a burlarse de ellos o a maltratarlos, entonces las cosas se le van a poner cuesta arriba, por mucha popularidad que tenga y por mucho control que haya en las redes sociales. Y eso no es bueno para el país. Entonces, él tiene que mandar un mensaje de calma, de unidad, de magnanimidad, de que él ya dejó atrás esa etapa y que ahora se va a dedicar a trabajar por el bien de todos los salvadoreños. Así las cosas, bueno, nosotros le dijimos cuando nos reunimos con él antes de que fuera la elección que lo que este país necesita es generar confianza, generar certidumbre en una primera instancia, de ahí seguridad jurídica, seguridad personal, etc. Casi lo mismo que fue a hablar a Fusades, porque en Fusades él dijo, yo soy empresario, ustedes son empresarios, nos vamos a entender. Sí, y a nosotros también. Pero le decía yo, bueno, ¿cuál es el Nayib que va a gobernar? ¿Va a gobernar el que habló en la Universidad Nacional con ese discurso? ¿Va a gobernar el que dijo algunas cosas en las plazas públicas? ¿O va a gobernar el Nayib Bukele sensato que está sentado aquí con nosotros y está hablando de proyectos de desarrollo de país? ¿Verdad? Entonces, ya no puede haber ambivalencias, ya no puede haber de que hayan diferentes versiones de Nayib y diferentes interpretaciones de sus palabras, y que entonces esas interpretaciones generen incertidumbre, porque esa incertidumbre genera la desconfianza, y la desconfianza es la peor enemiga de la inversión, y si no hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay bienestar, y el país no va a salir adelante. Entonces, nuevamente, le hacemos nosotros ese llamado no solo a él, sino que también a sus allegados, porque dicen, no, si es que Nayib no dijo nada. Sí, pero tal vez las personas que se
autoproclaman cercanos a Nayib, andan despotricando, diciendo un montón de cosas que preocupan, entonces el mensaje pareciera ser que viene autorizado por Nayib y entonces el impacto, el efecto es el mismo. Y eso hay que tener cuidado con ello. Interesante. Ahora, veamos lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos ante este triunfo de Nayib Bukele. Pero quizás ver, porque se me olvidó, José Luis, perdón. Cuando se hablan de cifras, no hay que hablar de cifras alegres. Salvador Arias, que Dios en gloria lo tenga y que en paz descanse, él hay que reconocerle que hacía grandes esfuerzos en sus trabajos y que publicó tremendos libros con un montón de información y todo, pero esa información, mucha de ella no era sustentable, era especulativa, no estaba basada en realidades, sino que en reglas de tres, en decir, bueno, yo creo que aquí esto debe de ser así, así, así. Es que hizo una matriz en donde tomó todos los periódicos desde el 89 hasta el periodo del señor Elías Antonio Saca, y todo hecho de corrupción lo iba sumando por las cantidades y después le dio ese total de 37 mil millones de dólares. Le voy a dar un ejemplo para que nos... Aquí todos damos por sentado que Elías Antonio Saca se robó 300 millones y todos damos por sentado que Mauricio Funes se robó 351 millones. O sea, los agarró, los metió a la olla y se los llevó. Y ahí entonces sumamos 650 y pico de millones de dólares. Que son 2 puntos del PIB o 3 puntos del PIB. Pero eso no es así. Si uno lee con objetividad y de forma técnica, inclusive la misma acusación, de lo que se le acusa es de malversar 300 millones de dólares en el caso de Saca. ¿Qué significa malversar? Que no los usó en la forma que la ley le permitía usarlos. No es que se los llevó, porque a la hora de las horas resulta que gran parte de esos 300 millones de dólares los mal usó, pero los usó en el gobierno, los ocupó para pagar cosas de gobierno. Entonces, ¿cuánto se llevó en realidad? Yo no sé, pero se habrá llevado 80 millones, 100 millones, que es un montón, un montonazo, pero no son 300 millones. En el caso de Funes va a ser igual. Entonces ya bajamos de 600 y pico de millones a, digamos, 200 millones de dólares. Y si así hacemos en todos los periodos, en todos los casos de corrupción, donde se hablan de cifras astronómicas, pero que a las horas de las horas quizás esas cifras no son realistas. Así está hablando el fiscal ahora, fiscal general, que tenemos que ser muy moderados y respetuosos con las personas que cuando no existen las pruebas contundentes son sujetos de investigación, pero no están siendo procesados. No están siendo procesados. Tendrán que ser procesados. Correcto, pero hasta que hayan pruebas. Correcto. Y no hacer una condena pública. Así es. Porque ahora que todo el mundo está en contra de la corrupción y que la corrupción se ha vuelto un tema, digamos, bastante popular, entonces todo el mundo echa cifras alegres. Y don Salvador, repito, con el respeto que se merece y que no deberíamos de estar hablando de algo de alguien que no está para defenderse, pero esto se lo dijimos también cuando estaba vivo, podemos repetirlo ahora. Él hacía cifras de que aquí, miren, aquí hay evasión de impuestos multimillonarios y esos impuestos los tienen que pagar las empresas más grandes. Yo les digo, sinceramente, las empresas formales, Hacienda las tiene cuadriculadas. Hacienda sabe en dónde tiene el dinero, cuántos cheques hace, a quién le paga, a quién le compra, cuál es el margen de ganancia que tiene. El problema no es ahí. Estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de impuestos, porque él hablaba de cuántos impuestos... De la evasión fiscal, la elusión fiscal. ¿Sí? Incluso mencionaba mucho a Francisco Flores. Nuevamente, no está para defenderse, pero si viéramos el caso de Francisco Flores, todos los que conocen un poco de la relación, cómo funcionaban las relaciones con Taiwán, saben que Taiwán daba dinero para las campañas políticas. La política del dólar, ¿no?
para el apoyo, para poderlo apoyar a él como en foros internacionales, digamos, a sus amigos, les ayudaba en las campañas políticas. ¿Que eso es bueno o malo? Pues quizás no debería ser así, no deberíamos de aceptar dinero. En aquel entonces la ley de partidos políticos no lo prohibía. Pero Taiwán le dio dinero a Paco Flores. Ese dinero no era para las colinas, no era para los damnificados de alguna tragedia, era para la campaña política ¿de quién? De Tony Saca. Y cuando él decía, se lo voy a dar a los destinatarios, pues los destinatarios era la campaña política de Tony Saca. Ahora es que se robó el dinero de los pobres damnificados y se lo llevó él a su casa. Que si estaba bien o no estaba bien el hecho y todo eso, pues se puede discutir, pero es una inexactitud el decir las cosas como se dicen, ¿verdad? Entonces, yo digo que tenemos que hablar con la verdad y tenemos que hacer que las cosas o las medidas que se tomen en base a hechos concretos y no en base a chambres. Interesante lo que está diciendo porque hay mucha inexactitud en algunos manejos de cifras, pero también existen como leyendas urbanas que el presidente electo lo ha retomado y ha subrayado lo de los sobresueldos. Y ahí surge muchas dudas, muchas preguntas en donde el partido de gobierno actual no lo supo esclarecer. El expresidente del Banco Central de Reserva dijo que sí, Alex Segovia dijo que sí, la ex ministra de Salud dijo que sí, pero el actual o el ex canciller y ex candidato a la presidencia dijo que sí, pero no, porque no es su firma. Entonces, Luis Mario Rodríguez saca una aclaración sobre los sobresueldos que Solver se entiende, que dice que él recibió todas las remuneraciones de acuerdo a sus responsabilidades y de acuerdo a su trabajo y a su perfil profesional. Pero en el futuro él invita a que se hagan las adecuaciones legales para que no se genere un espacio de duda y que él puede colaborar. Entonces, en estas cosas de los sobresueldos, también se menciona que hay personas que están ahorita en la Asamblea Legislativa, que están incluso en el COENA, que han recibido sobresueldo, pero se niegan a aceptarlo. Y yo le digo a usted con mucha claridad, también se ha mencionado su nombre. Entonces, esto de los sobresueldos, ahora dice Nayib Bukele, a través de sus emisarios, que él no va a tener sobresueldos, que les va a pagar lo que dice la ley y que no va a utilizar esas prácticas que se usaron en el pasado y que tanto mal le han hecho al país con esas cantidades de los 300 millones de dólares o 350 millones de dólares, en donde parte de ese dinero sirvió para pagar los sobresueldos de algunos miembros del gabinete de gobierno. Mire, este es una cuestión, no es tan sencillo, es un porque tema, hay muchas inexactitudes, pero está ahí el debate. Pero vamos a ponerlo sobre la mesa. Esto despierta muchas pasiones. Sí. Porque no se ha estudiado de manera técnica y se da por sentado que sobresueldo es igual a corrupción. Sí. El sobresueldo, obviamente, lo que tiene que arreglarse es el hecho de que es poco transparente. Pero los sobresueldos es una práctica que se utilizaba desde la época de los militares. Los sobresueldos, para quienes saben de esto, saben que está aprobado en el presupuesto general de la nación, que en los libros que tiene Hacienda hay un rubro que habla de sobresueldos. O sea, no es una cosa ilegal. ¿Qué pasa? Bueno, que los sueldos del sector público están distorsionados. ¿Por qué están distorsionados? Bueno, un médico que estudia 8, 12 años, 12 años, puede ganar 400 a 800 dólares. Un ordenanza en una autónoma puede ganar 1.500, 1.800. O en la Corte Suprema de Justicia. Más, pues en cualquier lado puede Sí, ganar señor. 1.800. O sea, un médico 800 y un ordenanza 1.800 o 1.500. Igual un motorista, igual una secretaria. Hay asesores que, como no están regidos por la ley de salarios, pueden ganar 7.000 dólares. Y un ministro, digamos la ministra de Educación,
que maneja un presupuesto de 600, 800 millones de dólares al año, tiene un salario asignado de $3.200. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, el presidente, como prerrogativa que le daba la ley, le daba ese sobresueldo para compensar el sueldo bajo. ¿Por qué? Bueno, porque eso no tenía que discutirlo, no tenía que hacerlo público en la asamblea, no tenía que... Y entonces era una manera de hacerlo y evitar envidias, recelos, morbo, como lo que se está haciendo en estas discusiones. O lo que se hizo en estas elecciones. Y lo que se hizo en estas elecciones, y entonces lo hacía de esa manera. Hasta el año 2010 era permitido, porque en el año 2010 se cambió la calificación de gastos secretos a gastos confidenciales, a gastos reservados, y dentro de los gastos reservados estaba una partida en la que se podía pagar los sobresueldos. Ahora bien, los sobresueldos solo son legales y solo los puede pagar el presidente a las personas que trabajan directamente bajo su mando. Ministros, viceministros o jefes no los puede pagar a diputados, no los puede pagar a fiscales, no lo puede pagar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas y todo, porque eso sí ya es corrupción. Si eso se dio, a eso es a lo que se debe de concentrar en perseguir la justicia. Hay unos audios donde se menciona el costo que tiene un diputado, igual la persona que hace todo este movimiento, el operador político, también tiene una tarifa. Pues sí, eso obviamente en cualquier país del mundo ya hubiera despertado un escándalo tremendo. Ya las autoridades estarían persiguiéndolo. Entiendo que el fiscal abrió una investigación. Ya abrió una investigación. Y ha citado a 7 periodistas que son los que han hecho esta investigación a que vayan a ampliar la información y que digan quién es la fuente. Pues sí, ¿de dónde salió esa información? Si es que era confidencial. Dentro de estas acusaciones está también la acusación de que muchos periodistas recibían la menta, ¿verdad? Y que para crearle buena imagen al presidente de turno o al político de turno reciben dinero. Y no solo reciben dinero, o se dice que reciben dinero de la presidencia, reciben dinero de políticos en la Asamblea Legislativa, de diputados, de otros órganos del Estado, de autónomas, etcétera. Entonces, a la hora que aquí se descubra o se escarbe, es que se escarbe la verdad, pero que se haga con ojos que busquen la verdad y no el escándalo y causarle daño a la gente. Porque eso es lo que se ha hecho aquí. Aquí a cualquiera lo embarran, lo insultan, lo califican o lo descalifican, y después, aunque se pruebe de que eso tiene una explicación legal y justificada, ya esa persona quedó ensuciada, manchada, y eso no es justo ni correcto. He entendido lo que usted me ha dicho. Vamos a la última pausa. Amigo Celeste, mantenga la sintonía, escasos segundos para las 9. Cuando volvamos, hablamos sobre la importancia de un gabinete de gobierno que tenga prestigio, que tenga conocimiento, que tenga experticia. Se mencionan algunos nombres del sector privado que podrían acompañar al señor Nayib Bukele. Volvemos. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Esto es Órbita TV, por la red orbitatv.com y en señal abierta por Canal 25, Órbita TV. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV.
Gracias por estar con nosotros. Pocos segundos para las 9 de la noche, el licenciado Luis Cardenal acá. Don Luis, la Embajada de los Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos le ha recomendado a Nayib Bukele que se haga acompañar de personas con experticia en políticas públicas y de confianza. Asimismo, han desfilado una cantidad de senadores, incluso llamadas telefónicas con el asesor de seguridad de Donald Trump, y hay una gran expectativa sobre quiénes van a integrar el equipo asesor o el equipo de gabinete del señor Nayib Bukele. Paul Steiner dice que está en una comisión, están evaluando perfiles. Se esperaba que durante la entrega de credenciales Nayib Bukele se dirigiera a la población. Él considera que no era necesario y seguimos esperando esas palabras de él, pero sus emisarios se han encargado de decir que tengamos paciencia, que en su momento él va a dar a conocer quiénes van a ser las personas que lo van a acompañar como ministro de Hacienda, como presidente del Banco Central de Reserva, como ministro de Economía, a ver si vamos a mantener una persona especialista en las ciencias de la epidemiología, como la actual ministra de Economía ahora, que está tratando de entender qué fue que pasó con el Tratado de Libre Comercio entre Taiwán, que Cancillería no le dijo, que si Cancillería sabía lo que iba a pasar. Hay una serie de confusiones. Yo le pregunto a usted, la empresa privada, ¿qué espera del gabinete de gobierno del señor Nayib Bukele en esas áreas tan sensibles que implican tratados de libre comercio, como esos 3.000 contenedores que siguen esperando a ver si van a irse para Taiwán o se van a quedar aquí en el consumo interno del mercado? Esperamos que sean las personas idóneas, capaces, honestas, comprometidas con servir al país. Esos son, digamos, los requisitos mínimos que esperaríamos nosotros de las personas que les escojan. Anda una serie de rumores y de chambres ahí, de listas, pero hasta donde nosotros sabemos... Es que hay una lista de los inocentes donde salían personas muy conocidas y distribuyendo ministros de Hacienda, personas que no tienen ni estudios económicos. Pues sí. Eso es, digamos, lo que creo yo debe tratar de evitarse en medida de lo posible, porque genera esa inquietud o esa inestabilidad o esta inseguridad que no es buena para el país ni para el presidente. Pero digamos, como vivimos en el mundo de las redes sociales y de los fake news, cualquiera puede escribir lo que le da la gana, mandarlo. La gente dice que lo recibió de una buena fuente y lo empieza a mandar a los amigos, y los amigos lo empiezan a mandar a otros, y de repente ya se volvió como que un chambre se convierte en una posible verdad. Eso, repito, tiene que dejarse atrás. Con respecto a lo que se ha dado con el Tratado de Libre Comercio, ese es un buen ejemplo. Cómo se han mal manejado una situación que es sensible para la economía del país y para muchos exportadores, donde, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para explicarlo, pero imagínense que sin consultarle a nadie, sin avisarle a nadie... Es que era secreto. Claro, así como es secreto lo que se ha pactado con China continental, con la República Popular de China, ¿verdad? No se sabe qué es lo que se ha pactado, y sin embargo las consecuencias ya se están pagando, porque Estados Unidos está amenazando hasta con cancelar el TLC, porque nosotros rompimos relaciones con Taiwán de mal modo y abrimos de peor modo relaciones con China, con la República Popular. ¿Eso se lo dijeron ahora que anduvo en Washington? ¿Que lo estaban evaluando? ¿No era un fake news del presidente Donald Trump una mañana que no salía el sol? No. No es algo que creamos que se vaya a dar, pero sobre el hecho que se anuncie ya genera incertidumbre, ya genera que cualquier inversionista diga, híjole, mejor ahí no voy, ¿verdad? Y se puedan perder futuras inversiones. Pero, digamos, el mal manejo, ¿cómo es posible que el Ministerio de Economía o el Ministerio de Relaciones Exteriores no le informe al Ministerio de Economía, que es el encargado de los tratados de libre comercio, que se denunció el tratado con Taiwán? ¿Cómo es posible que no haya ni siquiera esa mínima comunicación para entenderse? Pero además se hizo mal, porque el tratado se denunció con la República Popular de China en lugar de denunciarse con Taiwán. Por lo tanto, es inválido. El tratado se denunció sin pasar por la Asamblea Legislativa, y las cosas se deshacen de la misma manera en que se hicieron. Si el tratado tuvo que ser aprobado por la Asamblea, para denunciarlo tendría que haber sido también denunciado con la aprobación de la Asamblea Legislativa, y no se hizo. Entonces, todo lo que se ha hecho con respecto a esto
es algo que da pena, pues da pena ajena. La mala manera en la que se ha hecho, cómo se han irrespetado las leyes, cómo hay mala comunicación entre funcionarios y ministros de gabinete, cómo no se pensó en el perjuicio que se le iba a causar a empresas, a personas y a la economía nacional. Y todo eso son errores de los cuales lo muy menos que podemos hacer es aprender para no volverlos a cometer. Y nuevamente, las responsabilidades que tiene un ministro son enormes. La importancia de poner ahí a personas que sean las más idóneas, las más capaces, que tengan experiencia. Está bien que hablemos de caras nuevas, porque nadie es eterno y siempre hay gente que puede tener mejores ideas de cómo hacer las cosas. Pero caras nuevas no quiere decir conocimiento. Se necesita experiencia, se necesita alguien que sepa lo que va a ir a hacer, pues. Y no que va a ir a aprender ahí en los 5 años y que los errores de ese aprendizaje los vaya a pagar todo el país y que lo vaya a pagar especialmente la gente más necesitada, más pobre, la gente que está sin empleo, la gente que no tiene un ingreso para mantener a su familia. Comprendo, don Luis. Don Luis, muchas gracias por haber venido esta noche, gracias por haber conversado y compartido sus impresiones sobre lo que es este gobierno que va a iniciar sus operaciones a partir del 1 de junio y sobre todo en esta gira que hizo usted por el Departamento de Estado y estos organismos multilaterales en Washington. Tal vez para una próxima. Podemos hablar más de eso, sí. Gracias, don Luis. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muy amable, don Luis. Amigos oyentes, mañana está con nosotros Lorena Peña, asesora de la Asamblea Legislativa. Conversamos con ella sobre cuál es la expectativa que tiene el nuevo gobierno y de qué manera el FMLN se está con una reingeniería y sobre todo buscando nuevos liderazgos. Mañana Lorena Peña con nosotros. Muy buenas noches. Órbita TV presentó La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Esto es Órbita TV, por la red, orbitatv.com y en señal abierta por Canal 20.